Bueno, buenas tardes a todos. Pasaron 5 minutos para respetar a los que han ingresado a tiempo y bueno, igualmente van a ir ingresando seguramente algunos más. Bueno, les doy otra vez la bienvenida a todos. Gracias por participar. Veo varias caras conocidas. Bueno, creo que no necesito presentarme. Mi nombre, como saben, es Guillermo Moyano. Soy médico de staff del Servicio de Clínica Médica de la Clínica Pueyrredón. Y hoy damos el inicio a este ciclo de charlas para la comunidad que ha instaurado la clínica, y particularmente en el día de hoy vamos a abordar el tema del tabaquismo. El objetivo por ahí principal de esta charla es tocar temas de interés médico por su alto nivel de prevalencia que tiene en la población general y por ser además problemas que tienen un gran impacto tanto en la salud individual como colectiva, y en este caso en particular el tabaquismo sí que lo es. En estos momentos, bueno, que como todos saben, que estamos atravesados por una compleja pandemia que nos azota a todos, azota al mundo, con todas las implicancias para la salud que la misma tiene, no debemos dejar de lado los otros problemas prevalentes que requieren un control y un seguimiento adecuado. Y ese tipo de problemas, cuando hablamos de ese tipo de problemas crónicos o enfermedades crónicas, nos referimos a la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol, las enfermedades cardiovasculares en general, pero quizás muy pocos asocian al tabaquismo como un problema de salud. Se lo suele catalogar por los pacientes y a veces por los propios médicos como un vicio o un hábito del cual se conocen las implicancias negativas, pero no se le pone el mismo énfasis de control como a las demás enfermedades. Y aquí quizás nosotros los médicos también debamos hacer un mea culpa, porque muchas veces no le damos la jerarquía que merece este problema importante de salud. Y lo dejamos a veces asentado como un problema más en la historia clínica, sin charlar con el paciente ninguna conducta de abordaje de dicha problemática, como sí lo hacemos con otras enfermedades crónicas. Bueno, luego de esta pequeña introducción, vamos a pasar a compartir unas imágenes, un PowerPoint, donde vamos a desarrollar un tema que es amplio, pero vamos a tratar de hacer lo más concreto y lo más resumido posible, tratando de abordar los temas más importantes o las cuestiones más importantes que tienen que ver con esta problemática. En el transcurso de la charla o al finalizar la misma, si ustedes desean, pueden a partir del chat dejar algunas preguntas que las responderemos en los 10-15 minutos finales que vamos a tener seguramente determinada la presentación. También ahí tienen un mail de contacto, cualquier duda, pregunta que quieran realizar lo pueden hacer, es un mail personal, les voy a estar contestando a la brevedad y con todo gusto. Y comenzando la charla, empezamos hablando un poco de historia y por qué no de actualidad del tabaquismo. Algunos datos concretos que tienen que ver con esta pandemia, también podríamos decirlo. Durante los últimos 100 años, el tabaquismo ha causado más muertes que todas las guerras durante el mismo periodo. Las máquinas para fabricar cigarrillos han sido los artefactos más letales que las armas bélicas fabricadas. Y hoy el tabaquismo es responsable de más de 5 millones de muertes al año, es decir, una muerte cada 6 segundos. Datos realmente escalofriantes. ¿Cuál es el componente generador del efecto adictivo del cigarrillo? Es la nicotina. La nicotina es una sustancia que estimula los receptores del sistema nervioso que producen placer, de manera semejante como lo hacen a otras sustancias. De ahí su gran capacidad adictiva. Se considera la misma que puede ser mayor que la del alcohol, la marihuana, la cocaína e incluso que de la heroína. A fines del siglo XIX aparece el cigarrillo fabricado industrialmente. A partir de ahí, el crecimiento del consumo ha ido en aumento en forma exponencial. Durante la primera mitad del siglo pasado, la industria tabacalera aprovechó dos hechos que le dieron gran impulso al consumo. En primer lugar, las dos guerras mundiales, principalmente la Segunda Guerra Mundial,
durante el cual el consumo per cápita se duplicó, principalmente en los países desarrollados, comenzando a partir de ahí la incorporación de la mujer al consumo junto al de los niños y al de los jóvenes. El otro fue la llegada del cine sonoro, que convirtió a muchas estrellas de la pantalla en íconos emblemáticos del tabaquismo. El impacto que ha tenido como medio publicitario el cine sonoro es de tal magnitud que se considera que más del 30% de los niños o jóvenes comienzan a fumar entre los 9 y los 15 años y lo hacen por influencia del mismo. Hasta el siglo pasado, las tabacaleras realizaron campañas publicitarias sin ningún tipo de restricciones, con mensajes dirigidos sobre todo a jóvenes, mujeres y niños, y utilizando a médicos y profesionales de la salud en anuncios comerciales que en la actualidad costaría trabajo creer que se hubieran realizado. Como ven en la diapositiva, la imagen superior, un dentista de esa época recomendando, si él fuera nuestro dentista, recomendándonos una marca en particular de cigarrillos, y la fotito de abajo, donde una marca conocida de cigarrillos nos da el dato que la mayoría de los médicos fuman esta marca en comparación con otras marcas. Más acá en el tiempo, aparecen publicidades que asocian la imagen de fumar con vitalidad, sensualidad, juventud y virilidad, algo totalmente contrario a lo que provoca el consumo de tabaco. Es de ahí la gran paradoja, ¿no? Es claro, viendo estas imágenes y muchas otras que ustedes recordarán de diferentes publicidades, ¿cuál es el objetivo de dichas campañas? Evidentemente, los jóvenes fundamentalmente, con la meta de lograr clientes para toda la vida, generándole una enfermedad adictiva crónica. Yendo puntualmente a los compuestos del cigarrillo, ¿por qué es tan dañino? Como podrán ver en la imagen de la izquierda, hay un gráfico donde se muestran algunos de los infinitos componentes que contiene el cigarrillo fabricado industrialmente. Se sabe que el cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 250 han sido evidentemente consideradas nocivas para la salud, y 50 de ellas o más con efecto cancerígeno comprobado. Como veremos, o como vemos en la foto, entre otros componentes, el cigarrillo contiene cadmio, una sustancia utilizada en la fabricación de pilas y baterías, butano en la fabricación de encendedores, metanol, componente de los combustibles, arsénico y alquitrán, el más cancerígeno, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos de los aditivos? Los aditivos son fundamentales en la elaboración del cigarrillo y persiguen dos funciones. Una, manipular el contenido de nicotina, por ejemplo, agregándole diferentes sustancias como amoníaco, que aumentan la liberación de la misma. Aumentando la liberación, llega más rápido a los pulmones, se absorbe más rápido y por ende llega más rápido al sistema nervioso central. Y segundo, suavizar la aspereza del tabaco, hacer un humo más agradable y menos visible, entre comillas, en comparación con cualquier otra sustancia que entra en combustión. ¿A qué se ha dado en llamar la trampa de los cigarrillos modificados? En los años 50 se pensaba que a menor contenido de nicotina y alquitrán, menores serían los efectos adversos del cigarrillo en la salud. Para esto se desarrollaron ciertos cambios en los cigarrillos que llevaron a la promoción del concepto cigarrillos light, bajo contenido de nicotina y bajo contenido de alquitrán. Muchos recordarán propagandas de este tipo. Una alternativa supuestamente más segura que los cigarrillos comunes, y estos cambios incluían la incorporación de los filtros que atrapaban el alquitrán, un papel más poroso para que se permita liberar químicos, distintas mezclas de tabaco, etc. Pero a partir del año 70 se empieza a ver y a corroborar que los cigarrillos con bajo contenido de nicotina y alquitrán no son mejores para la salud. Los fumadores de cigarrillos light se enferman y se mueren de la misma manera que los fumadores de cigarrillos comunes.
¿Y por qué pasa esto? Los fumadores de cigarrillos light suelen compensar la menor nicotina que tienen estos cigarrillos tomando bocanadas más grandes, más profundas y más frecuentes que los fumadores de cigarrillos comunes. Por ende, las dosis de nicotina, alquitrán y el resto de las sustancias cancerígenas que absorben los fumadores de cigarrillos light terminan siendo similares a la de los fumadores de cigarrillos comunes. Lo mismo ocurrió con los cigarrillos mentolados, promocionados en su momento como más suaves y menos tóxicos. Una publicación de una agencia sanitaria de Estados Unidos a mediados de la década pasada concluyó que los cigarrillos mentolados representan un riesgo más grande para la salud pública que los cigarrillos comunes. Por eso fueron definitivamente prohibidos por el año 2010 aproximadamente. Es por eso que los distintos gobiernos han regulado sobre estas falacias con prohibiciones de este tipo. Se ve en la imagen una publicación del Ministerio de Salud de Chile remarcando esta prohibición, y la Ley Argentina de Control de Tabaco también expone la misma. Y hablando un poco, o siguiendo con el tema de legislación y tabaquismo en la Argentina, debemos recordar que en junio del 2011, ya más de 9 años, se promulgó la Ley Nacional de Control del Tabaco. La aprobación de esta ley era una demanda creciente en la sociedad argentina y constituye sin duda un hecho de trascendencia histórica en la salud pública de nuestro país. Entre los puntos más destacados de los muchos que tiene de la ley están, como punto principal, la prohibición de fumar en todo espacio cerrado de uso público o privado, casinos, bares, restaurantes, teatros, transportes públicos, quedando expresamente prohibido fumar en lugares de trabajo tanto público como privados. La prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de cigarrillos o productos elaborados con tabaco en los medios de comunicación y también en la vía pública. Era habitual, y muchos de ustedes recordarán, la participación a través de la publicidad de la industria tabacalera en infinidad de eventos deportivos, por ejemplo, la Fórmula 1. La inclusión de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillo, con imágenes y advertencias escritas de los daños que produce el fumar. Prohibición de la venta a menores de 18 años, prohibición de la venta de cigarrillos en centros de enseñanza, hospitales, edificios públicos, y prohibición de venta de cigarrillos sueltos, atados de menos de 10 unidades y a través de las famosas máquinas expendedoras de cigarrillos. Una de las maneras de medir el impacto que tuvo esta ley nacional, que ya lleva casi 10 años, puede observarse en este gráfico. La encuesta nacional de factores de riesgo, que se realiza en todo el país cada 4 a 5 años, es una encuesta de orden nacional, en donde se releva la prevalencia de diferentes enfermedades en el país, hipertensión, obesidad, diabetes, colesterol, y entre ellas también el tabaquismo, muestra una progresiva disminución de la prevalencia del tabaquismo que se acentúa a partir del año 2011. Como podrán ver en las últimas 2 columnas, en el año 2013, ya a 2 años de promulgada la ley, había bajado del 2009 al 2013 un 2% de prevalencia, y del 2013 al 2018, la última encuesta que se realizó fue en este año, hubo casi 3 puntos de disminución de prevalencia de tabaquismo en la Argentina, 22% la cifra del 2018. Uno de los objetivos principales que tuvo y tiene esta ley es proteger básicamente al fumador pasivo, generando ambientes libres de humo de tabaco, pero también estimular al fumador activo a que tomen la iniciativa para iniciar el proceso de dejar de fumar. Y eso ha venido ocurriendo, como refleja la diapositiva que estamos viendo, ¿no? Es importante remarcar que esta ley fue resistida durante muchos años antes de su aprobación. Con argumentos nosotros decimos fogoneados desde la industria tabacalera, que dichas prohibiciones generarían impacto económico negativo en rubros que tenían influencia de personas fumadoras, bingos, casinos, restaurantes. Con el tiempo se vio que tales premoniciones no fueron reales, y de hecho en los países donde se había aprobado este tipo de leyes muchos años atrás, habían surgido las mismas discusiones,
y los resultados fueron contundentes y categóricos. El beneficio fue mucho más que el perjuicio supuesto. ¿Cuáles son los efectos nocivos del tabaco? Bueno, como sabrán y como verán, infinidad de ellos. Es importante remarcar que el consumo de tabaco comienza a dañar el organismo ni bien se comienza a fumar, y que el consumo de pocos cigarrillos por día, 1 a 4, igualmente es dañino para la salud, afectando particularmente el riesgo o aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Un dato estadístico de Argentina, que ya lo presentamos en las primeras diapositivas, dice que más de 40.000 personas mueren al año en Argentina por enfermedades relacionadas con el tabaco. A modo de repasar algunos de estas más de 50 enfermedades asociadas al consumo del tabaquismo, del cigarrillo, las que por ahí más comúnmente conoce la gente, obviamente los cánceres asociados al consumo, el cáncer de pulmón. Muchas personas no conocen que el tabaco es generador o predispone a otros tipos de cánceres, como el de laringe, el de faringe, cáncer de páncreas, de esófago, cáncer de riñón y vías urinarias. Aumenta en forma importante la incidencia de cáncer de mama en la mujer. Obviamente las enfermedades respiratorias que no son cáncer, la enfermedad, el EPOC, el enfisema, las bronquitis crónicas, lo que dijimos anteriormente, el aumento de la prevalencia notable de enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio. La disminución de la fertilidad en la mujer a partir de desórdenes menstruales, el aumento de abortos espontáneos, y en el hombre, generador de impotencia sexual y deformación de los espermatozoides con disminución, por ende, de la fertilidad. Otros por ahí, que algunos se tiende poco a asociar al consumo del cigarrillo, son los síntomas digestivos, la úlcera gástrica como evento final, pero los síntomas de gastritis crónica, acidez frecuente, muchos están relacionados al consumo del tabaquismo. Y muchas personas se dan cuenta que era el consumo de cigarrillo el generador de estos síntomas cuando dejan de fumar y ven que los mismos mejoran en forma notable. También está asociado a trastornos dentarios, aumento de la frecuencia de cataratas, el aumento de arrugas, un dato que a veces nosotros usamos, que es real, para estimular principalmente a todos, pero principalmente a las mujeres, a dejar de fumar. ¿Cuáles son algunos mitos con respecto al consumo de cigarrillos? Existen un montón, y de hecho hay publicaciones que hablan y describen más de 50, y más también, ¿no? Los más escuchados por ahí en la consulta, o incluso entre conocidos y amigos fumadores, son algunos de los que vamos a repasar acá. Primero es considerar o creer que el fumar es solo un mal hábito que uno tiene o que es un vicio. Es importante remarcar, nosotros como profesionales de salud, que el tabaquismo no es un vicio, no es un hábito, es una enfermedad, y una enfermedad crónica y adictiva por el cual es importante tomar alguna medida de control. Unos pocos cigarrillos al día no me van a hacer daño. Lo vimos en las diapositivas anteriores. A partir de entre 1 y 4 cigarrillos por día, ya aumenta notablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular, llámese infartos y otras enfermedades por el estilo. Si abro la ventana, el humo se va. Lo que se va es el olor, pero algunas sustancias que pueden ser muy peligrosas permanecen horas, días y hasta meses en las superficies, como acolchados, cortinas y alfombras. Esto afecta a todos los convivientes en el hogar, pero particularmente a los niños menores de 1 año, niños que gatean y tocan todo, estando ellos más expuestos a lo que se llama humo de tercera mano. Se dice que para poder eliminar los tóxicos que quedan en el medio ambiente, en un ambiente donde se está fumando, se necesitaría la fuerza de un huracán para poder eliminar todo lo tóxico. Entonces, es importante remarcar, todos los extractores, lo que se utilice, la ventilación que se utilice para eliminar el humo de los ambientes donde uno fuma, solo va a eliminar el olor. Las sustancias irritantes, las sustancias tóxicas van a permanecer en el medio ambiente o depositadas en las diferentes superficies. Otro de los mitos muy
comunes que se escuchan con frecuencia es mi abuela, mi abuelo, mi tío, fumó toda su vida y se murió a los 90 años. Las estadísticas dicen todo lo contrario. La mitad de los fumadores van a morir por el consumo del tabaco y el 25% de ellos van a morir en la adultez temprana, perdiendo un promedio entre 20 y 25 años de vida útil. No tengo ningún síntoma, por eso a mí fumar no me hace nada. El daño de fumar, como dijimos, comienza, ni bien se inicia en el tabaco, y es silencioso y progresivo. No hay que esperar a que el mismo se haga evidente a partir de algún síntoma o un evento importante, como puede ser un infarto, para darnos cuenta que no estábamos tan bien como pensábamos. Otro mito importante es, fumar a mí no me hace daño porque no inhalo el humo. Muchas personas en realidad dicen, yo no trago el humo, por eso no me daña menos. En realidad, lo que uno respira es lo que se llama el humo de segunda mano, que es el humo que despide el extremo del cigarrillo encendido y el que se exhala luego de cada pitada. Entonces, la aspiración del humo está más allá de que uno no inhale el humo en la pitada inicial. Esta misma lógica también la utilizan o es usada por muchas personas que manifiestan que en realidad no fuman tanto porque el cigarrillo prácticamente se consume en el cenicero, o sea, le dan pocas pitadas y se consume solo. Volvemos a lo mismo y concluimos en lo mismo. Uno respira el humo del ambiente, no solo el que aspira en la pitada, sino el que queda a partir de la combustión del cigarrillo. Unos breves consejos para dejar de fumar. Para aquellas personas que lo han dejado o que tienen deseos de dejar de fumar, por ahí va este tipo de consejos. Buscar una motivación para dejar de fumar. A veces el miedo a tener una enfermedad grave no es suficiente motivación para tomar la decisión. Muchas veces esa motivación va a pasar por el deseo de tener una mejor calidad de vida, proteger la salud de los seres queridos convivientes, del humo del tabaco ajeno, ser un ejemplo para nuestros hijos, tener una mejor salud para ver crecer y disfrutar un nieto, etc. Por eso nosotros remarcamos y alentamos a que cada una de las personas fumadoras encuentre su razón, su motivación para dejar de fumar. Otro dato importante es poner una fecha de abandono, lo que nosotros llamamos el día D. Esa fecha se recomienda que sea, en la medida de lo posible, una fecha representativa para la persona que ha tomado la decisión de dejar de fumar. Un cumpleaños, que puede ser propio o de un ser querido, un evento especial, el nacimiento de un hijo, el comienzo de un año nuevo, etc. Se recomienda que esa fecha no supere los 20 días desde que se tomó la decisión de fumar. Se ha visto que a partir del mes la motivación para dejar de fumar empieza a decrecer. Un ejemplo, si yo o una persona decide hoy estar preparada y con deseos y motivada para dejar de fumar, pero se plantea como el día D, el 1 de enero del 2021, es muy probable que llegue a esa fecha con una motivación prácticamente nula. Entonces hay que aprovechar el momento que decimos nosotros, el momento de preparación, el momento de motivación del paciente para poner una fecha relativamente cercana. Si no hay una fecha motivadora para el paciente o que se puede consensuar con su médico, y esa fecha es inamovible. La estrategia de fumar reduciendo paulatinamente el consumo hasta llegar a cero no ha demostrado eficacia. Hay que poner sí o sí un día de abandono y respetarlo. Informe a sus allegados, amigos y familia que ha tomado la decisión de fumar para lograr un acompañamiento en esa decisión tanta trascendental que ha tomado en su vida. Y va a ver con sorpresa que están más dispuestos a la ayuda de lo que uno imagina. Prepárese también para esa fecha adoptando hábitos más saludables de vida. Aumente el consumo de frutas, de verduras, la ingesta líquido, agua o jugos, sin azúcar o bajos en calorías. Agregue caminatas. Hábitos que va a continuar y en la medida de lo posible acentuar después del día que dejó de fumar y para el resto de su vida. Y si está dentro de sus posibilidades, busque ayuda profesional para aumentar las posibilidades de éxito en el abandono.
su médico de cabecera no solo podrá prescribirle alguna medicación específica para ayudar en este proceso, sino que podrá aconsejar y brindar estrategias para sobrellevar el periodo que se llama de abstinencia, que es el posterior al día D en que uno deja de fumar. Porque conocer los síntomas que pueden llegar a tener prepara mejor al paciente para afrontarlos. Por ejemplo, irritabilidad, insomnio, constipación. Uno puede hablar y adoptar estrategias, ayudado por el médico, de cómo afrontar esos síntomas. Uno de los síntomas más comunes, luego de dejar de fumar, es la necesidad imperiosa por fumar. Saber que ese deseo, a veces irrefrenable, por fumar, dura máximo 2 minutos. Si uno conoce esto, va a poder estar más preparado y tener una estrategia armada para, cuando esto suceda, poder actuar en consecuencia. Por ejemplo, levantarse e ir a la heladera, tomar un vaso de agua, levantarse e irse a lavarse los dientes, salir al balcón, tomar un poco de aire. Es pasar ese momento, pasar esos 2 minutos y ahí el deseo empieza a disminuir. Obviamente estos síntomas suelen tener su pico máximo entre la segunda y tercera semana, y a partir del mes de haber dejado de fumar empiezan a disminuir notablemente. Entonces es pasar, decimos nosotros, este primer mes. Unos breves consejos para cuando ya dejó de fumar, para después del día D. Piense en el día concreto. Hoy no voy a fumar. Cada día que se levante, plantéese esta aseveración. Hoy no voy a fumar. Como dijimos anteriormente, siga bebiendo mucha agua, líquidos sin calorías, manténgase activo, trata de hacer comidas ligeras, evite las sobremesas, algo muy estimulante para muchos pacientes fumadores. Tenga a mano chicles, caramelos sin azúcar para calmar un poco la ansiedad. Aparte de la vista, todas las cosas relacionadas con fumar. Es importante y nosotros recomendamos, cuando van a dejar de fumar, el día que dejan de fumar, liberen de su casa, de su lugar de trabajo, todo adminículo o cosa que lo haga a usted relacionar al cigarrillo. Elimine ceniceros, elimine encendedores, elimine fósforo. Evite, más que evitar, no se tiente por dejar algún atado de cigarrillos guardado, algún cigarrillo aislado por si en algún momento tiene ese deseo irrefrenable. Ya le digo, manejemos con estrategias para pasar esos 2 minutos, si no, uno cae en la tentación de pegar una pitada y se sabe que eso es lo que está totalmente contraindicado hacer, porque es volver otra vez a la carrera en el tabaquismo. Lavarse los dientes después de cada comida, y evitar el contacto, por lo menos en el primer mes, un contacto prolongado con personas que fuman, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y si tiene que tener este contacto porque, por ejemplo, en el trabajo no le queda otra, trate de solicitar y consensuar amablemente a que lo ayuden en este proceso para dejar de fumar. Usted no le va a pedir que dejen de fumar por usted, pero sí puede solicitarle amablemente que eviten, por ejemplo, prenderse un cigarrillo delante suyo o fumar delante de uno. Va a ver que, como dijimos anteriormente, va a ser más la gente que va a ayudarlo y que incluso se va a ver representada en usted con deseos de poder hacer lo mismo. Está comprobado que la gran mayoría de los fumadores desearían dejar de fumar. Y cuando ven o están en contacto con una persona que está en ese proceso de dejar de fumar, que está sin fumar, estimula para que uno se le empiece también a aprender la idea de volver a intentarlo. Esa es una de las motivaciones que uno le dice a los pacientes. Cuando uno está sin fumar, es motivación para que otros puedan también acompañar este proceso. ¿Cuáles son los beneficios para dejar de fumar? Bueno, un montón, y como verán, los primeros beneficios para dejar de fumar comienzan ya a los 20 minutos, con una normalización de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Ya 8 horas después, la respiración es más profunda y hay una mayor oxigenación. 24 horas después ya disminuye el riesgo de muerte súbita. 48 horas empieza a normalizarse el sentido del gusto y del olfato. 72 horas después se normaliza la función respiratoria. Un mes después aumenta la capacidad física.
se empieza uno a cansar menos con las actividades que antes le generaban síntomas de cansancio. 6 meses después se reducen los catarros, los resfríos, las bronquitis a repetición, las molestias de garganta que suelen tener con frecuencia los fumadores. De 1 a 9 meses después ya mejora el drenaje bronquial y disminuye el riesgo de infecciones respiratorias. 1 año después ya es menor el riesgo de trombosis o embolias cerebrales y se reduce a la mitad el riesgo de infarto, el cual se iguala a la de las personas que nunca han fumado 10 años después, el riesgo de infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son algunos miedos, temores y mitos para dejar de fumar? Bueno, existen muchos, un montón, y quizás si uno tuviera que hacer un ranking, es muy probable que el aumento de peso sea uno de los principales temores de las personas para tomar la iniciativa de dejar de fumar. Si la cesación del consumo de tabaco se acompaña de un plan de alimentación que ayude a evitar el aumento de peso y que permita controlar la ansiedad consumiendo alimentos saludables, se va a minimizar este aumento. Se estima igualmente que puede haber un aumento de entre 3 y 5 kilos en las primeras semanas, pero que se puede volver al valor previo en las semanas siguientes. ¿Cuál es la clave? Control de la ansiedad, alimentación saludable con actividad física. No se habla de dieta, solo cambios perdurables en el tiempo. Otro miedo, otro temor, otro mito es: no voy a poder, ya lo intenté en otras oportunidades y fallé. Está comprobado que con cada intento de dejar de fumar se duplican las posibilidades de éxito. Lamentablemente, como toda adicción, el riesgo de recaída en el tabaquismo es relativamente alto, más del 60%. Pero las posibilidades de éxito aumentan si uno se apoya en todas las estrategias que antes charlamos. Dejar de fumar es difícil y por lo general la mayoría de los fumadores trata de dejar de fumar al menos 2 a 7 veces antes de tener el éxito final. Por eso es importante no descorazonarse si no se logra en el primer intento. Otro común es: mi deseo es poder pasar a fumar 1 o 2 cigarrillos por día de los 20 que vengo fumando ahora, 20 o más incluso. Esta es una fantasía de una gran mayoría de los fumadores, pero como toda adicción es importante remarcar que es imposible controlar el consumo. Uno podrá ir disminuyendo el consumo con gran esfuerzo, 20, 15, 10, pero con el tiempo se va a volver invariablemente al consumo habitual. Por eso, como remarcamos anteriormente, la única estrategia es dejar completamente, es poner el día D y dejar definitivamente ese día. Esta fantasía también viene de la mano de algunas personas que han estado mucho tiempo sin fumar y que creen estar ahora preparados para poder controlar la cantidad del consumo. Uno ha visto personas que han estado meses e incluso años sin fumar y que bajo esta fantasía de creer poder ahora controlar la cantidad de lo que va a fumar, empiezan con pitados o cigarrillos aislados y lamentablemente la gran mayoría, por no decir todos ellos, en el lapso de no mucho tiempo están fumando la misma cantidad o más cantidad de lo que fumaban cuando empezaron el proceso de abandono inicial. Como para ir cerrando, algunas consideraciones con respecto a tratamientos, pero que tienen escasa evidencia científica para la cesación tabáquica. La hipnosis, la acupuntura y el láser no se ha comprobado científicamente que tengan beneficio en el proceso o ayuda para dejar de fumar. Sin embargo, es de destacar que es probable que nosotros como médicos lo hemos vivido o tenemos muchos pacientes o pacientes que conocen otras personas que han utilizado estas herramientas y que han logrado de fumar. Lo que incluso pacientes que quieren intentarlo, y está bien que lo haga, uno no debe decirles no, está prohibido, no, pero sí uno tiene la obligación, nuestra obligación es informar que estos métodos, digamos, alternativos, hoy por hoy hay escasa evidencia científica como para avalarlos como tratamiento de elección para dejar de fumar. Y finalmente, algunas consideraciones con respecto al cigarrillo electrónico.
cosas concretas. El cigarrillo electrónico ni son más sanos, ni ayudan a dejar de fumar. Saber que lo que expulsa el cigarrillo no es vapor de agua inocuo, está lleno de tóxicos. Y si bien la concentración de estos compuestos tóxicos son menores que tiene el humo del tabaco convencional, ¿hasta qué punto esta liberación menor se concreta en menos perjuicio? Todavía no se sabe. Por ejemplo, los fumadores de cigarrillos convencionales que reducen a la mitad el consumo, supuestamente están expuestos a menos tóxicos, pero la mortalidad en ellos no se reduce. Incluso en el caso de que el vapeo, como se llama fumar estos cigarrillos electrónicos, fuera menos tóxico, su expansión a nivel poblacional, con la aparición de nuevos vapeadores, nuevos consumidores, que a veces incluso fuman el cigarrillo electrónico y paralelamente el convencional, este aumento puede derivar en una mayor aparición de enfermedades. Y hay un ejemplo en la historia, que lo nombramos en las primeras diapositivas. Cuando se conoció la relación que había entre tabaco y cáncer de pulmón, aparecieron los cigarrillos con filtro, de incorporación, recuerdan, de los filtros, que podían, entre comillas, reducir el riesgo de cáncer de pulmón a la mitad. ¿Cuál fue el resultado? Que esa falsa seguridad hizo que más personas fumaran y el número de cáncer de pulmón no solo que disminuyó, sino que se duplicó. Por ende, el cigarrillo electrónico, hasta el momento no hay evidencia en el mundo que muestre su efectividad para dejar de fumar. Y de hecho, con la ley argentina antitabaco, que fue, como dijimos, se promulgó en el año 2011, según esta ley, está prohibida la venta y distribución de estos dispositivos electrónicos en todo el territorio nacional. Y para ir finalizando, algunos pequeños consejos finales, si está por dejar o dejó de fumar. El tomar la decisión de dejar de fumar puede llegar a ser, y seguramente lo es, una de las decisiones más importantes que usted vaya o que una persona va a tomar en su vida, tanto para la salud propia como para la de los seres queridos, convivientes o no, principalmente los convivientes. Nadie mejor que el fumador de tanto tiempo sabe lo difícil que resulta tomar esta decisión de dejar de fumar. Dejar de fumar, obviamente, y mantenerse sin fumar. Eso es la cuestión fundamental más complicada que sufren muchos de los pacientes. Es importante que si usted dejó de fumar, se recompense. Así como uno piensa el día a día, hoy no voy a fumar, hoy no voy a fumar, celebre cada día que está sin fumar, cada semana, cada mes que pasa sin fumar. Y regálese algo que le guste, y lo puede hacer con el dinero que se está ahorrando para hacerlo, sin fumar. Si uno tomase un promedio de lo que sale hoy, un atado de cigarrillos en Argentina, uno puede hacer, y esta cuenta es real, lo busqué y traté de graficarlo de esta manera, uno con un mes de ahorro no fumar puede adquirir un par de zapatillas deportivas con el cual, bueno, vamos a aumentar o vamos a incentivar el inicio del mantenimiento de la actividad física que tanto pregonamos. Con 6 meses de ahorro uno puede adquirir una bicicleta, que podrá utilizarlo para ejercicio, para distracción, obviamente. Y con 1 año de ahorro en no fumar, uno puede planificar unas vacaciones, un viaje, no solo para uno, sino para toda la familia. Este es un logo de una promoción, obviamente no para este año, sino para el año 2021, que uno puede pasar 8 días en lugares cataratas a un precio que para 4 personas puede estar pagando tranquilamente con lo que se ahorró en 1 año sin fumar. Bueno, con esto estamos terminando. Muchas gracias realmente a todos por participar. Espero que no se hayan aburrido, que no se hayan dormido. En serio, muchas gracias. Como les dije, no sé si lo estuvieron haciendo o a partir de ahora, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el chat, que las vamos a ir viendo. Para eso voy a tener la colaboración y lo presento, y le agradezco del doctor Gustavo Elicabe que está conectado y que por ahí nos va a transmitir algunas preguntas que hayan surgido ahora o que surgieron en la publicación de Instagram principalmente. Y les vuelvo a dejar mi mail personal. Cualquier duda, sugerencia o comentario que quieran hacerlo, también lo pueden hacer
por este medio. Ahí se escucha, ahora sí. Ahora, Guillermo, sí. hubo algunas preguntas que se fueron respondiendo, se fueron haciendo en el transcurso de la charla y, y se fueron respondiendo, por suerte, la gran mayoría, el cigarrillo electrónico, que hoy está tan de moda. Hay algunas que por ahí vale la pena repetirlas. Por ejemplo, ¿cuánto dura el tiempo de abstinencia? Preguntó Nere. Bien. Bueno, algo se nombró obviamente en la charla. Eh, Como dije por ahí, los síntomas de abstinencia más importante, que tienen que ver con lo físico, la abstinencia física, dura como máximo un mes. El pico por ahí de los síntomas de abstinencia están entre la segunda y la tercera semana, y a partir de la cuarta semana, a partir del mes, empiezan a disminuir. De hecho, se dice que después de un mes, mes y medio, no existe razón física para tener un deseo de fumar desde lo físico. Pero es importante acá remarcar que lo que queda es una cuestión muy importante de la adicción al cigarrillo, aparte de la adicción física, es la adicción de tipo psicológico. Y eso es lo que hace que la persona pueda, como lo vemos, puedan pasar años, meses, años sin fumar, y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que recayó? Entonces, uno debe estar siempre preparado ante eventos generalmente de estrés, de la vida, que pueden hacer que la persona, digamos, trate de canalizar esas situaciones estresantes a partir de pegar una pitada, de volver, de intentar salir de esa situación de estrés con un cigarrillo. Entonces, la dependencia física, para resumir, un mes, mes y piquito, a partir de ese tiempo ya no habría elementos como para considerar que exista, pero sí lo más importante es la dependencia psicológica que genera el cigarrillo, para el cual uno tiene que estar preparado durante toda su vida. Yo he tenido pacientes que, bueno, en comentarios, que han estado muchos años, incluso más de 15 años sin fumar, y por ahí otros les preguntan digamos, ¿cuándo se les fue el deseo de fumar? Y muchos de ellos dicen, en realidad nunca. Lo que han ido es han ido controlando esos deseos de manera tal que hoy por hoy lo manejan de una manera que lo atraviesan sin ningún problema. Pero lo que quiero remarcar con esto, lo importante del componente psicológico de adicción que tiene la nicotina, ¿no? En realidad el hábito de fumar. Y también orientado al tema de adicción psicológica, pregunta Mayra, ¿dejar el cigarrillo genera más ansiedad? Sí, a ver, cuando también volviendo a los síntomas de abstinencia, uno de ellos, los nombramos, es la ansiedad. Obviamente, como parte del síntoma de abstinencia, ansiedad, irritabilidad pueden estar presentes. Entonces, uno saber que incluso generalmente le pide a los convivientes de las personas que han dejado de fumar que tengan cierta contención, avisarlo que el paciente, o en este caso el familiar, probablemente lo encuentre más irritable, hasta tenga insomnio, pero todo es producto bueno, como parte del síntoma de abstinencia por dejar el cigarrillo. Entonces, la ansiedad existe como parte del síntoma de abstinencia. Uno, como dije antes, debería buscar o trata de buscar, consensuando con el paciente, algunas estrategias para atravesar mejor esos momentos. Pero normalmente después de un periodo, como dije, de 2 o 3 semanas, esto empieza a disminuir. Uno puede manejar con diferentes medicaciones, de hecho cuando hablamos de medicación que se utiliza para dejar de fumar, uno de los objetivos que tienen es eso, atravesar mejor este tiempo de periodo de abstinencia, entre ellos la irritabilidad, la ansiedad. Entonces, genera ansiedad, pero como parte del síntoma de abstinencia, que puede ser controlado con herramientas farmacológicas y no farmacológicas y que tienen un tiempo de duración. No se te escucha, Gustavo. ¿Y hay también síntomas físicos, aparte de mentales? Sí, constipación, uno de los más comunes, ¿sí? Es algo que la gente lo manifiesta mucho y que, bueno, uno trata, como dijimos, ¿no? Siempre volvemos a repetirlo,
parece muy insistente, pero dentro de esas estrategias que uno marcó, la buena alimentación, el consumo de frutas, de verduras, de agua, uno de los objetivos que tiene también es eso, ¿no? Regularizar el hábito intestinal, que uno sabe de antemano que es probable que el paciente curse con síntomas de constipación. Después, sí, síntomas físicos que incluso, no sé si después lo ibas a nombrar, una pregunta que había surgido en el Instagram, es si el dejar de fumar genera daño. No recuerdo bien la pregunta concretamente, pero algo más o menos así. A veces lo que puede ocurrir, le ocurre a muchos fumadores, que quizás mientras fumaban no tenían tos, por ejemplo, y cuando dejan de fumar empiezan a tener tos. Entonces algunos dicen, bueno, pero al final estoy peor ahora que no fumo que cuando fumaba. Pero bueno, eso a veces es un síntoma que uno lo debe tomar como, si se quiere, positivo, porque significa que se está depurando el árbol bronquial de todas estas sustancias, ¿no? Entonces, algunos síntomas físicos que pueden ser molestos, uno los tiene que interpretar en este caso como cosas positivas, porque está en el proceso de deshabituación y de depuración, en este caso, del árbol bronquial. Y después una última pregunta que había hecho Mayra, que es, ¿por qué pasará que la gente deja de fumar años y recae? Dice, yo dejé de fumar 10 años y volví a fumar. Bien, bueno, creo que va un poco a... Después igual, Gustavo, me gustaría si vos tenés, o Sebastián, que están también, querían hacer alguna acotación, estaría bueno porque vos tenés también mucha experiencia en esto. Generalmente lo que hoy decía, ¿no? Lo que es más difícil de controlar es la dependencia psicológica. Entonces, cuando uno habla de dependencia a la nicotina o al cigarrillo, estamos hablando de la dependencia física, esa que uno puede controlar con estrategias que duran como máximo un mes y después empieza a disminuir hasta no haber evidencia de que tenga que existir, pero la dependencia psicológica es la más fuerte. Entonces, uno siempre tiene que estar, como el resto de su vida, con los brazos o con la guardia en alto, porque puede haber situaciones que a uno lo lleve a la recaída. Y generalmente, si uno empieza a analizar, no sé el caso puntual, pero muchas veces o pasa por esa falsa sensación que también la nombré de ahora yo voy a poder controlar el consumo, el cigarrillo no me va a controlar a mí, sino que lo voy a controlar yo a él, y entonces por ahí en una reunión se da la situación de que hay convida, entonces bueno, una pitada no me va a hacer nada, un cigarrillo no me va a hacer nada, y nosotros decimos que la pitada es, pues nosotros graficamos la dependencia del cigarrillo como que en el cerebro del fumador hay monstruitos que se alimentan de nicotina. Normalmente el cerebro de todas las personas tienen lo que se llaman receptores o esos monstruitos que consumen nicotina. Todos los tenemos, la nicotina es una sustancia que está en nuestro cerebro normalmente. Pero la persona fumadora está aumentada ese número de monstruitos consumidores de nicotina por 10, 100 veces. Entonces, cuando uno empieza o cesa el consumo de tabaco, esos monstruitos sienten como que no le están llegando alimento, por decirlo de alguna manera. Entonces se ponen irritables, empiezan a abrir sus boquitas, nosotros los graficamos así. Es ahí donde empiezan los síntomas de abstinencia. Piden comida, piden nicotina. Entonces, lo que dijimos, irritabilidad. Demás. Después, con el tiempo, esos monstruitos como que empiezan a apagarse, se empiezan a morir, como quien dice, pero yo digo más que nada apagarse. Y eso probablemente quede en latente durante muchos años, ¿sí? Durante toda la vida probablemente. Entonces, ¿a qué iba esto? Ahí quizás está la explicación por qué a veces después de muchos años, cuando uno pega una pitada, empiezan a despertar esos monstruitos dormidos durante muchos años. Empieza a aumentar otra vez el número, o el número ya estaba, pero empiezan a despertarse, y empieza cada vez más. Primero es una pitada, después es un cigarrillo, después son 5, y como dije, uno termina a veces fumando más, igual o más de lo que venía fumando anteriormente. Eso una de las razones, ¿no? A veces el creer que uno va a tener el control del consumo. Y otro, como decía, como esta situación de dependencia psicológica suele estar y es muy fuerte, algunas personas lo manejan quizás más, mejor que otros, pero bueno, siempre está. A veces la gran mayoría es una situación de estrés en la vida, lo que hace que uno vuelva o recaiga incluso después de muchos años, ¿no? Un evento traumático en la vida, perder un trabajo, etc. A veces uno comete el error, ¿no? De decir, bueno, tengo un cigarrillo a mano, voy a tratar de calmar la ansiedad y me fumo uno, y, bueno, y ahí es ahí donde comienza otra vez la carrera. Bien, y acá nos preguntan también, ¿recomendás alguna estrategia para esos minutos de ansiedad cuando se dejó de fumar? Sí, en realidad
a veces cuando uno charla con la persona que fuma y, digamos, cómo es el patrón, por decirlo de alguna manera, de consumo que tiene habitualmente, uno por ahí detecta o evalúa cuáles son los cigarrillos o que más comúnmente son prioritarios para el paciente, ¿no? O sea, el paciente fumador de 20, 30 cigarrillos por día, la gran mayoría de esos cigarrillos que fuma no lo tiene consciente, ¿no? Fuma porque fuma y cuando quiere acordar le parece mentira haber fumado 20, 30 cigarrillos. Pero cuando uno lo empieza a analizar, generalmente tienen momentos puntuales donde les resulta, entre comillas, imprescindible dejar de fumar. Realmente, bueno, después de levantarse, con el desayuno, después del almuerzo, cuando uno se toma un descanso, con el café, con el mate. Entonces, cuando uno se plantea la estrategia para dejar de fumar, uno lo que recomienda es decir, bueno, cuando esté en el proceso de dejar de fumar, cuando esté sin fumar, evite algunas situaciones que asocian mucho o le recuerden el hecho de fumar precisamente. Entonces, si usted de levantarse a la mañana, tomarse con el primer mate, fumarse un primer cigarrillo, y evite durante un tiempo ese mate inicial, hagas un té, un café, lo que sea, porque es importante cortar esa relación que existe entre un evento, en este caso el consumo de una sustancia o un desayuno, con el hecho de fumar. El fumar el cigarrillo en la sobremesa, ¿no? Entonces, si una persona está acostumbrada a fumar después de comer y lo hace en la sobremesa, entonces decíamos, evite la sobremesa. Entonces, una estrategia puede ser eso. Entonces, no se quede en la mesa. O sea, termine de almorzar, levántese, vaya a lavar los platos o vaya a lavarse los dientes. Pero entonces es cortar con esas situaciones que a uno lo llevan o lo asocian mucho al consumo del tabaco. Y después va a estar en la disponibilidad que tenga. Obviamente uno dice, una de las estrategias que nombraba es decir, bueno, si puede, levántese, lávese los dientes. Obviamente si está en el trabajo no lo va a poder hacer, quizás lo pueda hacer si está en su domicilio, si está con tiempo. Entonces, según el lugar donde esté su tiempo, esté en su casa, uno podrá tener esa estrategia. Si estoy en mi casa, podré salir a las veredas, podré salir al balcón, podré ir a la heladera a tomarme un vaso de agua. Si estoy en el trabajo, evitaré ese café que suelo tomar con un compañero de trabajo donde aprovechamos a fumar, o esa salida que hago a la vereda para distraerme y de paso fumo un cigarrillo. Entonces buscar una estrategia y decir, bueno, no lo voy a hacer la distracción saliendo a tomar aire, haré la distracción, no sé, leyéndome el diario mientras tengo el tiempo de descanso. Entonces, las estrategias uno las va evaluando según los hábitos que va teniendo el paciente, y no es que uno le hace una indicación de estrategias. Eso es charlable, obviamente, es un ida y vuelta entre el médico y el paciente, donde uno va consensuando qué es lo mejor que puede resultar. Uno no puede decir, mire, levántese y vaya y cómase una manzana, y bueno, no, a mí no me gusta la fruta, si bien la recomendamos, pero no me gusta. Entonces, bueno, es todo un consenso que se hace con el paciente. Bien, bueno, no han quedado más preguntas. Creo que abarcaste todos los Bueno, tópicos relacionados con el tabaquismo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. no, gracias a ustedes. Bueno, nada, espero que les haya resultado. Bueno, acá veo a dos pacientes, bueno, varios míos, así que espero que les haya resultado interesante la charla, productiva.